les damos la más cordial bienvenida a Voces por la Equidad, este espacio que hemos creado desde el Senado de la República para poder conversar y visibilizar temas sobre equidad de género. Soy Carolina Quintanilla Fuentes y los acompañaré en esta nueva aventura que hoy está dedicada a empleo femenino, momento de la acción. Y para ver si realmente es momento de la acción, hoy nos acompaña Alejandra Inostroza, doctora en Ciencias de la Administración, profesora asistente Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica, subdirectora de pregrado y también es investigadora joven, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE. Muy bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por esta invitación, Carolina. Gracias a ti por aceptarla. Y sin más preámbulos, pongo un dato irrefutable sobre la mesa. Según las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas sobre Desempleo, dan cuenta de un 10,1% de desempleo femenino del que no nos podemos tapar los ojos. Es una cifra que llama a la acción. ¿Qué crees tú que es momento de repensar las políticas que se están haciendo para parar esta alta cifra de desempleo? Sí. Primero agradecerte nuevamente esta instancia, Carolina. Creo que poner estos temas en la mesa visibilizan y hacen que discusiones tan significativas, sobre todo hoy día para las mujeres, tengan sentido y sobre todo mover a la academia a espacios también mucho más cercanos y en el fondo facilitar ciertos procesos. Creo que sí, realmente alarmante, y también lo más alarmante es que pareciera que todavía las políticas públicas no están conduciendo a favorecer estos espacios para mujeres, y desde ahí hay algo está pasando, porque de manera sostenida no está bajando la tasa de desempleo en mujeres, y desde ahí ¿qué es lo que se cree? Que estas mujeres están sobre representadas en empleos informales y también empleos precarios. Y ahí contarte algunas cosas que a mí me llaman la atención y también me gustaría poder compartir con ustedes. Primero, Cuéntame. sí, el tema de la estructura productiva. Las mujeres generalmente, cuando están en sectores productivos, están en comercio, servicio y cuidado. Y estos sectores lamentablemente tienen tres características. Primero, la alta rotación laboral, ¿sí? Son los contratos más cortos, hay reemplazo, hay estacionalidad. Luego, en este tipo de rubros, también hay una menor formalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que más de un cuarto de las mujeres ocupadas están en la informalidad. Y también hay más bajo salario y escasa movilidad. Y esto pasa porque cuesta pasar de un empleo operativo a uno con más autonomía o mejor remuneración. Esa es una primera limitante, la estructura productiva. ¿Puedo aquí hacer un pare? Por supuesto. Podríamos estar hablando de las temporeras en la antigüedad, que todavía están, pero finalmente son una versión actualizada de ese tipo de trabajo que es más bien precario. Exacto, más vulnerable, más precario. Totalmente, Carolina, ahí. Hoy día vemos el comercio ambulante, mujer dedicada a eso. Otra limitante está asociada al sistema de bienestar, ¿sí? En Chile la seguridad social, los subsidios y las prestaciones están amarradas a la formalidad. Y quien no tiene contrato queda afuera. Por lo tanto, las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Están en esta intermitencia laborales. ¿Por qué? No por decisión, sino que por la maternidad, por los cuidados y también por otras razones. Por lo tanto, se le hace más difícil acumular derechos y beneficios. Y esto, por lo tanto, genera, Carolina, ahí un círculo vicioso, que nosotros le llamamos más informalidad, menos acceso a beneficios. Entonces ahí, por lo tanto, hay menos incentivos también para formalizarse. Y también, y esta causa la relevo como principal, está el tema de la organización social del cuidado, ¿sí? En nuestro país el cuidado, y en Latinoamérica, en verdad, no solo en Chile, sigue siendo responsabilidad exclusiva de la familia, pero principalmente de las mujeres. Yo siempre tengo esta metáfora y la comparto con mis estudiantes y digo, cuando los cuidados dejen de ser una conversación entre mujeres, es porque dimos un paso. Imagínate, Carolina, se enferma tu hermana o se enferma tu mamá. ¿Uno con quién conversa? Con la otra hermana, con la tía, con la sobrina, de cómo vamos a solucionar esto. Correcto. No es una conversación entre hermano, hermana, entre padre, hija. No, sino que es una conversación entre mujeres.
Y ahí creo que ahí hay un tema importante que hay que relevar, el tema de los cuidados. Ni el Estado ni el mercado ha asumido una responsabilidad plena respecto a este tema, ¿sí? Esto obviamente condiciona las decisiones laborales de mujeres, dado que hoy día la salacuna y también el tema del postnatal no son suficientes, Carolina, ¿sí? Y hoy día también pensando en el envejecimiento demográfico, donde no solamente hay, porque hoy día nacen muy pocos niños, ¿sí? La natalidad ahí hay en crisis. Estamos en crisis, ¿sí? Y hoy día estamos pensando también en el tema del envejecimiento demográfico como un tema relevante, por lo tanto, ahí también va a haber una sobrecarga ¿para quién? Para las mujeres, ¿sí? Entonces, el costo de participar en el mercado laboral lo asume siempre la mujer. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? La mujer ve esta intermitencia de su trayectoria dado, por ejemplo, el nacimiento de su hijo. Ahí hay un elemento que interrumpe la trayectoria laboral de mujeres. Sí. Y de hecho, cuando tú, y también esto es muy, muy cercano a investigaciones que estoy realizando yo respecto a por qué la mujer accede y permanece en la informalidad laboral. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces uno... Flexibilidad. Exacto, y uno Control del tiempo. Control del tiempo, autonomía, ¿sí? Pero más allá de eso, la mujer siempre posiciona su trayectoria laboral y dice, mira, yo cuando empecé a trabajar, mi hijo tenía 2 años. Entonces, el nacimiento del hijo es un evento ancla para la mujer que habla de un antes y un después de su trayectoria laboral. También los cuidados, o sea, cuidar de su padre, cuidar de su abuela, también genera en la mujer decisiones respecto a cómo sigue en su trabajo. Perfecto. Sí. El tema de cuidados sí va a ser, vamos a seguir en esta conversación y lo podemos profundizar un poco más. Según tus palabras, yo creo que la radiografía está más o menos clara. Se ve en qué estamos, cuáles son nuestros al debe. A tu juicio, según tu experiencia de tu investigación y de tu experiencia personal también, ¿qué se debe hacer para hacer frente a esta radiografía? Sí, mira, hay hartas cosas que podríamos hacer y que yo creo que se están discutiendo, ¿sí? Aquí también hay un tema de política pública que en verdad debe conversar con todas estas medidas, ¿sí? Hoy día que estemos conversando el tema de la salacuna, es un tema que estamos avanzando en una decisión correcta. Que estemos conversando sobre la extensión del postnatal, también estamos en la dirección correcta, poniendo este tema en la mesa, ¿sí? Ahora, aquí aparece toda la mirada de los economistas acerca de los costos laborales y ahí está. ¿Qué transamos? ¿Sí? Los costos laborales desde la economía y la generación de empleo o favorecer en el fondo el empleo femenino. Y de ahí que por mi parte creo que lo principal es que estos costos laborales no deberían transar con el tema de mayor empleabilidad. Claro, o sea, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo que aumenten los costos laborales, si esos costos aumenta la empleabilidad de la mujer, ahí hay un tema, o sea, porque en el fondo no vamos a favorecer que la mujer acceda a estos empleos. Entonces, porque generalmente cuando hay temas, siempre la población más vulnerable es la que se ve perjudicada. ¿Y quiénes somos? Las mujeres, ¿sí? Bueno, primero yo creo que si el objetivo, y ahí Carolina, es reducir el desempleo de manera sostenida. Y de manera formal. Exacto, de manera formal, deberíamos pensar en algunos aspectos. Primero, el reconocimiento y valoración del talento femenino. Sí, yo creo que ahí hay harto que hacer. Deberíamos pensar en políticas de contratación y ascenso que midan y corrijan las brechas de género y que se visibilicen esta brecha de género, ¿sí? Lo que hemos visto es que entre empresas hay más brechas de género, pero no dentro de la propia empresa, ¿sí? Y ahí hay algo que también hay que remirar, pero insisto, esto del Estado, las políticas públicas, que debieran en el fondo poner este tema sobre la mesa. Luego, visibilizar, y yo creo que ahí hay algo muy relevante, visibilizar el aporte económico del trabajo del cuidado y el trabajo no remunerado, ¿sí? En Chile representa alrededor del 20% del PIB ampliado
este trabajo no remunerado y trabajo de cuidado de las mujeres. Luego, yo creo que también, si queremos que esto sea sostenido, deberíamos pensar en políticas de cuidado, y vuelvo al tema de los cuidados, pero también con este tema de la corresponsabilidad. Licencias parentales igualitarias y transferibles, ¿sí? Sí, con topes de sueldo también, porque finalmente ese ha sido un tema de por qué más mujeres, que la realidad es que ganan menos, se toman este postnatal y no los hombres para asegurar el 100% de las remuneraciones. Exacto, piensen que cuando nace el hijo también vienen muchos gastos, hay que visibilizarlo. Y con sentido de realidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa hoy día al hombre? Un 0,2 se toma este tema entonces debemos ir en el camino de que se tomen esto, ¿sí? Luego deberían haber también incentivos fiscales, subsidios para empresas que implementen planes de equidad, Carolina, y faciliten horarios compatibles con cuidado. Flexibilidad, pero flexibilidad real, porque este tema del teletrabajo y la doble presencia y que vimos tanto en pandemia, que generaba también más ausencia de los padres dentro de la propia casa. Y un estrés adicional de las madres en la casa, con los hijos en la casa y con el trabajo en la casa y con el trabajo de la casa. Y con todo en la casa. O sea, era una cosa que entre conectar al niño a la clase. Y eso ha tenido mucho impacto, este tema de la conexión en pandemia de los niños menores para el uso del celular. Ese es un tema que habría que dedicar un capítulo completo para poder hablarlo. Sí, es realmente impresionante todo lo que ha impactado eso, pero en el fondo este tema de la casa, el estudio del niño, las labores del hogar. Este padre que también durante la pandemia, si bien la verdad es que hablan de un padre más bien opacado o más bien con un muy, muy bajo nivel de responsabilidad en las tareas del hogar. Sí, entonces ahí hay un punto. El estrés para la mujer fue impresionante. Porque dentro de los factores también importantes, más allá de las políticas que se pueden hacer desde el Estado, hay un punto crucial que es desde el propio núcleo familiar, en donde se tienen que empezar a visibilizar y tomar acciones también para revertir este tipo de situaciones. Como por ejemplo, en algún momento lo conversamos, la corresponsabilidad, que es corresponsabilidad. ¿Y qué vamos a entender por corresponsabilidad? ¿Sí? Vamos a entender como que nos ayuden, como dicen muchas mujeres, que no, si mi marido me ayuda en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a mirar esto? Y también ahí ser enfático que esta es una conversación también que las nuevas generaciones están mucho más conscientes. Absolutamente. De este tema de la corresponsabilidad, y yo ahí tengo siempre mis dudas respecto a cómo en el fondo el hombre ha ido evolucionando y ha ido generando en el fondo una reflexión respecto al cuidado de su hijo y respecto al cuidado de la casa, o si en verdad generó esa reflexión o en verdad está asociado hoy día. Es muy mal visto no ser corresponsable. Como antes era mal visto, absolutamente. Ser corresponsable. Exacto. Y yo creo que ese por lo menos a mí me deja muy tranquila y me deja contenta en el sentido de pensar, yo soy mamá, tengo un hijo de 5 años, que en el fondo Agustín va a venir con una reflexión mucho mayor de este proceso. Porque también él tuvo una experiencia de vida con una familia con corresponsabilidad. Y ahora, a propósito de esto también, y hay algo que no nos podemos tapar los ojos. En Chile hay muchos hogares monoparentales. Entonces, claro, estamos hablando de la corresponsabilidad muy importante, pero hogares monoparentales que ni siquiera tienen red de apoyo. ¿Cómo una mujer en esta situación de vida se puede insertar en un trabajo con las condiciones que todos quisiéramos? Súper difícil, pues Carolina, súper difícil. Hoy día hablamos de un alto porcentaje de mujeres jefas de hogar y que no solamente son madres, sino que también cuidan a su mamá, ¿sí? Entonces las mamás son como, es un reflejo también de cuidar a su nieto. Entonces, y hoy día ahí también pasa algo súper interesante, que estas mamás, o sea, esta abuelita, también pasa por este tema de que en el fondo no puede dejar de trabajar porque necesita apoyar a su hija, pero también necesita apoyarse a ella misma. Entonces también, ¿qué pasa ahí? Esas mujeres, dado las pensiones que tenemos hoy día, esa abuelita en el fondo necesita para ella misma y para ayudar a su hija y a su nieto trabajar en la informalidad.
Entonces nos vemos sometidos a este tema de para poder complementar esta pensión en un momento que se requiere tanta ayuda del Estado y tanta en el fondo donde vienen las enfermedades, donde viene una edad que tú en el fondo deberías estar descansando. Jubileo, el jubileo, que no existe. No, lamentablemente no existe y ahí hay harto que aportar porque en el fondo esta mujer mamá se ve en la incertidumbre de ayudar a su mamá, a su propia madre, pero también a su hijo. Entonces, ¿a qué accede esa mujer? Y no por condición, sino que por, en el fondo, necesidad, urgencia. Absoluta necesidad y en el día a día. Urgencia. Exacto. Opta a estos empleos precarios, vulnerables. Correcto. Entonces es muy difícil. Correcto. Ahora, algo de lo que tú ya hiciste mención, hay una dicotomía entre estas políticas para generar o incentivar más empleo femenino, pero a la vez este empleo se encarece. Y esto se ha hecho eco en muchos espacios empresariales, por sobre todo. ¿Cómo eso es una realidad? ¿O es un mito? ¿O es algo que puede darse vuelta? ¿Cuál es tu visión? Mira, mi visión es que es una realidad. O sea, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos leyes y programas para incentivar la contratación femenina, ¿cierto? Subsidios, incentivos, tributarios, cuotas, pero por otro lado, ciertas normativas como por ejemplo la ley de salacuna o el costo del postnatal asumido por el empleador que encarecen la contratación de mujeres en edad fértil, por ejemplo. Sobre todo esto pasa en las pymes, en donde está la fuente laboral mayor de Chile. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo que podríamos hacer? Primero, deberíamos reforzar el financiamiento de beneficios de maternidad y de cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que el costo sea compartido entre el Estado, los empleadores y la seguridad social, evitando que se concentre solamente en el empleador. Entonces ahí hay un tema que debería trabajarse. Lo otro también pensar en subsidio inteligente, focalizar también... ¿Qué es subsidio inteligente? Esto yo lo creé, lo acabo de patentar. Subsidio inteligente, por ejemplo, en este tema de las trayectorias de las mujeres, sería interesante focalizar subsidios en transición de informalidad a formalidad, para que las mujeres en el fondo transiten a la formalidad, con acompañamiento y capacitación. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un tema, capacitar en la relevancia que tiene este tema de la formalidad que va más allá de la cotización, sino que pensar a futuro. Yo creo que ahí hay un tema súper importante. Y sobre todo, Carolina, en el impacto que tiene el trabajar en la informalidad. Está estudiado que las hijas de madres informales tienen una alta probabilidad de ser informales. Y eso está estudiado. O sea, está sería estudiado, un círculo vicioso. Exacto. Otro círculo vicioso más que se suma a... Claro. Y lo más impactante de este estudio es que muestra que los hijos con esta misma madre no ocurre lo mismo. O sea, solamente esa transmisión es hacia la hija, pero no hacia el hijo. Justo. ¿Ah, sí? Sí, entonces... ¿Y en base a qué? Sí, ahí fui yo y también hice un estudio, dije, ¿por qué esto está pasando solo con la hija? Bueno, y entre los discursos de estas mujeres microemprendedoras está el tema que por qué ella en el fondo llevaban a su hija a trabajar con ella en la feria. Entonces, ¿qué ocurre? Al hijo no. ¿Y cuál era la reflexión de la mujer entrevistada? Es que mi hijo tiene que estudiar. Mi hijo está cansado. Pero la hija no estaba cansada y ella no tenía que estudiar. Llevándolo al espacio como más de casa, es como cuando las tareas domésticas siempre son para la niña, para la hija y no para el hijo. Si hay que hacer camas, se le pide a la hija y no al hijo. O se le pedía, yo creo que esto ya está cambiando, pero finalmente esto es un símil dentro del núcleo familiar que lo llevas ahora al trabajo. Tal cual, Carolina. O sea, cómo se distribuyen las tareas del hogar, es también cómo se distribuyen las tareas hacia afuera respecto a esto. Entonces esto, sin duda, tiene un impacto mayor y por eso es tan importante pensar en cómo nosotros favorecemos trayectorias
formales de mujeres, porque ya el hecho de ingresar a la informalidad te vuelve no solamente una probabilidad alta de que permanezca, sino que también esto que se reproduce en tus propias generaciones, o sea, en tus hijos, en tus nietos, Claro. entonces Entonces hay que parar. hay que parar. Y ahora tiene todo que ver. Pensé que te iba a cambiar el tema, pero tiene todo que ver. Porque ya en el 2022, entre los hallazgos del informe La mujer, la empresa y el derecho del Banco Mundial, decían que, comillas, cuando las sociedades se vuelven más equitativas, las economías son más resilientes. La igualdad de género, además de ser lo apropiado, tiene sentido desde el punto de vista económico. O sea, estamos hablando de que no es algo que suceda en Chile, es algo que sucede a nivel mundial. ¿Qué te parece? No, absoluto. Y esto cambia también el marco de la discusión, Carolina, porque en el fondo la participación femenina no es un favor ni una política social aislada. Es una estrategia de desarrollo económico con efectos medibles tanto, por ejemplo, en el PIB, en la productividad y en la sostenibilidad fiscal. Yo creo que ahí hay harto que hacer, hay harto que reflexionar y harto que podemos aportar nosotros desde la academia también. La participación femenina equivalente a la masculina ayuda en muchos sentidos. Por ejemplo, tiene un efecto multiplicador. Más ingresos en manos de mujeres, mayor gasto en bienes y servicios esenciales, educación y salud, que a su vez generan efectos positivos ¿en dónde? En el capital humano y en el crecimiento a largo plazo. Hoy la tasa de participación, como hablábamos, mira, en más de 15 años está cerca del 51%. Sí. Mientras que la masculina es alrededor de un 70%. Entonces, reducir esa brecha, ¿qué es lo que va a implicar? Sumar cientos de miles de trabajadores en este círculo que es la formalidad. Correcto. Que en eso debería ser la reflexión. ¿Cómo Chile aporta hacia trayectorias formales en mujeres? Tú partiste diciendo que la academia ha hecho investigación y lo está haciendo. ¿Cómo la academia conversa con la sociedad civil, con las políticas, etcétera? Porque claro, ustedes tienen un trabajo que a veces, si uno lo piensa desde la casa, la academia puede verse un poco lejana. ¿Cómo esto tiene una bajada más patente? Sí, mira, este espacio ya es una bajada tremenda, Carolina. Pero claro, en el fondo las ciencias sociales deberían estar siempre en discusión con la ciudadanía, con la sociedad civil, con el Estado. Y desde ahí, el instituto mismo, Micare, por ejemplo, tiene una gran bajada a espacio de discusión. Nuestra misma Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, en el fondo, la investigación se hace para y con la gente, ¿sí? Nuestra investigación siempre está a servicio de la ciudadanía y a servicio, por supuesto, de la población más vulnerable. Nunca una investigación sin sentido. Es una investigación que en el fondo lo que viene a hacer es a favorecer y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Perfecto. Ahora, como redondeando todo lo que hemos conversado y también como es uno de tus puntos altos de investigación, ¿es posible avanzar realmente en Chile en una sociedad de cuidado y en reconocer el trabajo no remunerado? Urge un plan de acción, como digo yo. Urge un plan de acción, por supuesto. Que tiene todo que ver con momento de la acción, como es el capítulo que tenemos hoy en día. Absolutamente. Mira, si tú me preguntaras como algunos puntos relevantes que destacar ahí, primero, institucionalizar la corresponsabilidad como principio rector de las políticas laborales. Lo segundo es pensar en trayectorias y cómo favorecer a la población jóvenes de mujeres en que accedan a estos espacios formales. Eso es clave. Lo segundo es invertir en cuidados. Eso yo creo que es fundamental y ahí estamos bien al debe. Si bien tenemos el Sistema Nacional de Cuidados, creo que falta por avanzar. Perfecto. Es un paso, pero nos falta más. Y de ahí invertir en estos espacios de cuidado en una infraestructura social estratégica donde no solamente se miren los cuidados, sino que también la salud, la educación, espacios más comunitarios para que esto sea sostenible. Y lo otro que también monitorear las brechas, visibilizarlas. Creo que ahí hay harto que hacer, ¿sí? Muchas veces son conversaciones que se quedan en pequeños espacios, pero ya el hecho de hablar estos temas
creo que Ya es muy le relevante. dan otro foco. Absolutamente. Sí, muchas gracias. Se nos ha pasado de verdad que el tiempo volando. Absolutamente. Me gustaría dejarte el espacio para que puedas, no sé, si hacer una pequeña reflexión final de lo que hemos conversado. ¿Con qué te quedas? Sí, mira, primero me quedo muy, muy agradecida, Carolina, de esta instancia, pero yo creo que como reflexión final, yo creo que mientras el cuidado siga siendo invisible, el empleo femenino seguirá siendo inestable. No es que falte voluntad de trabajar, faltan las condiciones para sostener barreras laborales en paralelo a la vida familiar. La igualdad de género no debiera ser un gesto, es un derecho y debería mirarse desde el diseño institucional que reparte costos, reconoce el cuidado y premia a quienes cierran brechas. Si cambiamos las reglas, Carolina, ahí cambiamos los resultados. Y cuando eso ocurre, no solamente van a ganar las mujeres, sino que también va a ganar la productividad, la seguridad social y por lo tanto la resiliencia del país. Muchas gracias, Alejandra, por haberte dado este tiempo y poder reflexionar con nosotros. Estoy segura que en nuestros hogares también vamos a poder tener este tipo de conversaciones también a raíz de lo que hoy día hemos abordado. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Voces por la Equidad desde el Senado de la República. Hasta la próxima.